Hola, buenas noches a todos. Don Sergio, don Juan Leal, buenas noches. Que el Señor les bendiga. ¿De qué lugar son? ¿De qué iglesia? Sergio Mora, Porvenir. Don Sergio, de Iglesia Porvenir. Don Juan Leal, Iglesia Central de Talca. Iglesia Central de Talca. Bienvenido a nuestra iglesia de Linderos, distrito de Win. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno. ¿Están un poquito Yo, cansados? muy bien, gracias. ¿Cómo están? Estamos escuchando con atención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están un poquito cansados, agotados o están con mucho ánimo? Expectantes. Expectantes. Cansado y con ánimo. Cansado y con ánimo, dice Pepe. Eso, todo el ánimo ahí. Bienvenidos. Algunos en el trabajo, ¿verdad? Otros en las casas. No. Bueno, sean todos cordialmente bienvenidos al inicio de esta semana especial de un seminario que va a durar hoy miércoles, jueves, viernes y finaliza el sábado. Nos vamos a reunir miércoles, jueves y viernes a las 20 horas y vamos a finalizar el día sábado a las 18 horas. ¿Ustedes saben o se recuerdan cuál es el nombre de este seminario? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Tremenda pregunta, ¿verdad? A lo mejor una pregunta en la que podemos analizar, reflexionar, y bueno, nos va a ayudar a poder hacer este análisis, esta reflexión, el teólogo y escritor Héctor Urrutia, que es una tremenda bendición poder contar con él, ¿verdad? Pero para comenzar, vamos a entonar un cantito de alabanza. Bueno, también contarles de que ustedes pueden compartir el link con todos sus amigos, con sus contactos. Esto de la pandemia nos ha permitido también poder utilizar estas redes y poder unirnos sin importar dónde nos encontremos. Así es que compartan el link, inviten a su amigo, a su amistad, a su familia, para que también puedan aprovechar esta hermosa bendición. También contarle que pueden anotar sus pedidos de oración, así que esa también va a ser una instancia hermosa donde vamos a poder orar. Así que en el chat hagan sus pedidos de oración
para que podamos ir orando, compartiéndolo también en los grupos de oración de nuestra iglesia, y además también dejar momentos para orar. Les voy a invitar entonces a cantar un cantito de alabanza. Perdón. Vamos a cantar entonces el himno Alma bendice al Señor. Sus mercedes esta vida y la memoria. Oye, que la deja. Bueno, tenemos mucho por qué agradecer al Señor, ¿verdad? Tenemos muchas razones y motivos por qué dar las gracias al Señor. Y que nuestra vida sea siempre un momento de bendición y de agradecimiento constante por las bondades que el Señor nos da. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Vamos a invitar nuevamente a los pedidos de oración para que los puedan hacer y vamos a orar para comenzar con esta semana o este seminario especial. Le invito a que podamos orar. Querido y amoroso Padre que está en los cielos, gracias porque nos da esta tremenda oportunidad de poder reunirnos con hermanos de todos los lugares, iglesias, en distintos momentos o espacios, pero con un mismo sentir, que es aprender más de usted, que es también el momento de poder adorarle, alabarlo, Señor, y agradecerle por tantas bondades. Queremos rogar que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos permita, mi Dios, reflexionar en esta tarde, esta noche ya, y que esto nos ayude a mejorar día a día nuestra vida espiritual, mi Dios, para que pronto podamos encontrarnos, Señor.
Bendiga a cada hogar que representamos, a cada familia que se encuentra detrás de esa pantalla. Mi Dios, para que tu Espíritu Santo nos pueda alcanzar a todos, donde quiera que estemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vuelvo a hacer la invitación a que puedan escribir a través del chat sus pedidos de oraciones para que podamos entre todos orar y compartir, ¿verdad?, la experiencia de la oración. Quiero invitar a nuestra hermana Rosario, que tiene una parte especial. Está por ahí nuestra hermana Charito, se llama Rosario, pero nosotros de amor y cariño le decimos Charito. No sé si ustedes me soplan porque no puedo ver a todos, pero debiera estar nuestra hermana Rosario. Ahí están levantando la mano. Muy bien, ahí está la familia. La familia, ¿verdad? No solo nuestra hermana Charito, está Daniel, deben estar las niñas, ¿verdad? Así que están muteados. Le invito a que entonces nos... Hola, hermana. Hola. Y vamos a dejar Hola. especial. ¿Alcanzó la batería? Sí, yo creo. ¿Ahí se escucha? Sí, súper bien. Se escucha. Ahí sí. Ya, muy bien. Vamos.
Amén. 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 Hermosa parte especial, hermanos, gracias. Aquí están las niñas también, sí, ellas también tocaron. Pero... Sí, pues ahí también ellas. Saludos, saludos. Saludo a las chicas, a las niñas, que Dios les bendiga ese don, que lo sigan cultivando y que ese sea nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento sea el Señor. Tenemos visita aquí también, mire. Wisner. Saluda, Wisner. No se ve, no se ve. ¿Por qué no? Sí, ahora sí lo puedo ver a todos. ¿Están con visita? ¿Tenemos otra parte especial? Ya, súper. Ya. Mientras se preparan, déjenme mientras se preparan para esa segunda parte especial, quiero aprovechar de saludar a las iglesias que nos acompañan. Están las iglesias del distrito. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué iglesia está presente? Corona Sueca, Lo Prado. Uy, mira, no solamente el distrito, otros lugares, otras comunas. Corona Sueca, entonces Lo Prado. Les saludamos a nuestro hermano. Allá, Los Heraldos. Los Heraldos. ¿Y dónde está la iglesia de los Heraldos, hermana? Puente Alto. Yo hoy día estuve ahí por allá en Puente Alto. Así que saludos a la iglesia de Puente Alto. Dios les bendiga, de los Heraldos. De los Heraldos, sí. Distrito Los Heraldos. Ah, muy bien. Un saludo entonces para todos los hermanos de allá. ¿Alguna otra iglesia que nos acompañe hoy? Maipo, iglesia de Maipo. La iglesia de Maipo. Muy bien. Saludos a la iglesia de Maipo. Iglesia La Paz. De la iglesia La Paz de Independencia, ¿verdad? Sí, Iglesia La Paz de Saludos. Independencia. Saludos a todos. Uy, qué Bendiciones. rico que nos podamos encontrar, se fijan, ¿o no? ¿Cuándo vamos a estar todos juntos desde nuestra casa y con la iglesia de Puente Alto, de Wynn, de Independencia, de Lo Prado? Imagínense, tremenda bendición. ¿Alguna otra iglesia más que nos acompañe hoy? Por venir. Arana. Ñuñoa, de Temuco, de Las Condes, uy, pero de todos lados. Qué impresionante. Grupo Gilgal. De Gilgal, sí, pues nuestro hermano de Gilgal estamos más cerquita, ¿verdad? Son del distrito de Wynn. De Corona Talca. Sueca, mi niña. De Talca también. Hermana, ¿Sí? Distrito Nuevo Amanecer, litoral. ahí dijeron de Barros Arana. ¿Sabe dónde queda esa iglesia? No tengo idea. Queda en la 9ª región, la comuna de Teodoro Smith, de donde yo vengo, yo asisto aquí a la iglesia Corona Sueca en Lo Prado. Imagínense, hermana, pero de todos lados, de Talca, decía el hermano Sergio, decía que venía de... Distrito Nuevo Amanecer, iglesia litoral. Peñalolén. Del litoral de la playa, ¿ya? No, Peñalolén, acá Nuevo Amanecer. Iba a ir a la playa ya, pues imagínense, ya iba a hacer un congreso allá. Pero nos podemos ir a Temuco, tenemos Talca, tenemos para todos lados. Así que un abrazo gigante, hermano, muy grande, Sí. porque de verdad que nos extrañamos mucho, si bien no nos podemos juntar, pero somos una familia gigante. Así que Dios les Amén. bendiga a ustedes. ¿Les parece? Seguimos con la parte especial, porque luego viene el seminario y no queremos quitar tiempo a eso tampoco porque es muy importante. Así es que les invito a que sigan poniendo sus pedidos de oración y vamos con la segunda parte especial y luego con nuestro hermano Héctor Urrutia. Amén, hermanita. Tu corazón declara más lindo que el sol.
Amén. Amén, amén. Esos Amén. coritos, ¿verdad? Que ahí uno canta. Así que gracias por esa parte especial. Daniel, su familia, las niñitas, mi hermana Charito, muchas gracias. Y hermanos, quiero contarles algo. Me voy a dar una libertad. En la iglesia Lindero hay una amiga que está estudiando la Biblia. Le digo amiga porque es como de todos linderos. Ella es Denise. La queremos mucho y hoy está de cumpleaños. Así que ella está conociendo a Jesús. Y mira, Denise, todos los que tú ves ahí es una muestrita así del pueblo de Dios. Ahí está con su hijo Denise, así que le deseamos un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que este año que comienza y que te bendice mucho el Señor, puedas formar parte de esta gran familia y como tú ves, estar en todos lados. Saludamos a Denise, hermanos. ¡Feliz cumpleaños, Denise! Dios te bendiga. Y ahora sí, dejamos a nuestro hermano Héctor Urrutia, que tenemos tantas ganas de escucharlo, porque queremos oír la voz del Señor y bueno, queremos reflexionar por qué creemos en Dios. Lo dejamos aquí. Bueno, gracias. Bueno, me alegro estar con ustedes, que fue mi distrito en algún momento. Trabajé con ustedes, así que me siento en casa. Y me alegro escuchar a Daniel con la hermana Rosario cantar. Qué bueno verlos. Y bueno, varios más también de otras iglesias. Ya saludaron a Barros Arana, pero les cuento que son hermanos que yo conocí en Santiago y se fueron a vivir al sur. Y resulta que hace varios años que no sabía de ellos y hoy ellos me encontraron en Facebook. Y la iglesia de Barros Arana allí decidió suspender el culto de miércoles para unirse con ustedes. Así que un saludo a los hermanos de Barros Arana, a la hermana Karen, al hermano Osbin, al pastor Enio Morales del distrito. Y bueno, vamos a comenzar. Yo tengo un PowerPoint. Bueno, les voy a contar que estoy trabajando en un consultorio y generalmente me queda algún tiempo para yo poder hacer algunas cositas. Y la semana pasada, entre los ratitos libres y parte de mi colación, escribí un artículo académico para una revista. Entonces yo dije, esta semana voy a preparar algo también bien elaborado, pero la verdad es que nunca había tenido tanto trabajo como esta semana. Así que no pude hacer algo bien elaborado como quería, pero sí puedo hablar con el corazón, lo que estoy convencido, y yo sé que es lo que la mayoría creemos. Bueno, el título, ¿por qué creo en Dios? No voy a contar, digamos, experiencias. La verdad es que tengo muchas experiencias con Dios continuas, desde que lo conocí. Dios me ha hablado en forma explícita, me ha dicho incluso cosas que van a pasar en mi vida, y he visto milagros, no milagros así, digamos, a lo lejos, sino que a veces hay periodos en los cuales hemos visto milagros con nuestra familia a diario, durante días, semanas. Entonces, la verdad es que desde esa perspectiva no tengo ninguna duda de él, pero además de estos argumentos que podríamos decir son subjetivos, porque son parte de la experiencia, pero no es algo que a lo mejor los demás lo puedan analizar o comprobar.
voy a presentar estos 4 días que vamos a tener con ustedes, 4 argumentos que yo considero que son objetivos, es decir, que otros también pueden verlos, para decirles por qué creo en Dios. Aquí están los cuatro motivos, en realidad hay muchos más, pero pensando cuáles son, digamos, los argumentos que yo creo más convincentes son estos. Primero, porque Él es el creador. Segundo, porque Él conoce el futuro. Tercero, porque obra en la historia. Y cuarto, porque envió al Mesías. Estos 4 puntos yo encuentro que tienen un fundamento indiscutible, irrebatible, porque la verdad es que son discutibles y a pesar de que hay tanta evidencia a favor de cada uno de ellos, hoy en día la mayoría de las personas, no solamente en el mundo no cristiano, sino que incluso yo diría que tal vez más en medio del mundo cristiano de Occidente, la mayoría no lo cree. Sin embargo, vamos a dar algunos argumentos generales de cada uno de estos puntos en estos 4 días. Entonces, hoy vamos a ver por qué es el creador, digamos, esa es una afirmación. Pero bueno, hablando de esto de Dios como creador, como aquel que conoce el futuro, como el Dios que obra en la historia, esto responde también las preguntas esenciales que el ser humano se ha hecho en todos los tiempos. Las preguntas esenciales son ¿de dónde vengo? Y cuando nosotros nos preguntamos de dónde vengo, estamos preguntando nuestro origen. Todos nos preguntamos en algún momento ¿por qué estoy acá? ¿De dónde vengo? No de dónde vengo, quiénes son mis padres, a menos que no hayamos criado sin padre y no sepamos y busquemos a nuestra madre, nuestro padre, sino más bien cuál es el origen del ser humano. Y más allá del ser humano, cuál es el origen de la vida y de dónde viene todo lo que existe, por qué existe lo que existe. Cuando nosotros nos preguntamos también ¿a dónde voy? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Será que el destino nuestro es morir y se acabó todo? ¿Será la vida solamente los 80, 90 años que podamos vivir en este mundo? ¿Habrá algo más allá? Y fuera de eso, ¿habrá una solución para este mundo? ¿Habrá eternidad? ¿Habrá realmente o existirá ese ser que conoce el futuro? Incluso lo puede predecir en forma precisa. Dios obra en la historia. La verdad es que la historia secular es una historia horizontal, podríamos decir, en la cual intervienen solamente seres humanos. La historia la realizan seres humanos, digamos, inmanentes, que son de acá, ¿verdad? Y la mayoría de los hechos históricos son por causa de decisiones humanas y aparentemente no hay ninguna intervención sobrenatural. Eso es mirado como mitología. Sin embargo, Dios se manifiesta en la historia, obra en la historia, Dios interviene en la vida humana, en los hechos históricos, y luego porque Él envió al Mesías. La verdad es que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento son quizá lo más sólido que nosotros tengamos como para creer en Dios, porque se cumplen en forma precisa en Jesús de Nazaret. Y la verdad es que si los judíos consideraran seriamente el Antiguo Testamento en el idioma original, respetando el contexto literario de cada uno y creyendo lo que los profetas dicen, tendrían que aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y los que no creen en Dios también, ¿verdad? En otras palabras, yo creo que estos 4 argumentos son 4 de los argumentos más sólidos, tal vez, para creer en Dios. Bueno, vamos a avanzar. Cuando nosotros nos preguntamos sobre el origen de la vida, y quise comenzar acá porque
antes de la vida, quizás podríamos preguntarnos el origen de la materia, el origen de la energía, el origen de las leyes físicas, el origen, ¿verdad?, de lo esencial, digamos, las partículas subatómicas. Podríamos preguntarnos a ese nivel, pero en realidad yo escribí un libro al respecto que seguramente ustedes lo conocen. Por aquí les voy a mostrar uno. Bueno, creo que está por allí. Después les puedo mostrar, me quedan todavía, así que si alguien quiere tenerlo, mi libro se llama El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis. Seguramente ustedes han escuchado también alguna vez al doctor en física teórica Alfonso Servich, que él es chileno, es profesor de física teórica en la Universidad de Federico Santa María, en la Quinta Región, y él tiene un canal de YouTube donde explica varias cosas de ese campo, y en algunas charlas que él ha dado, ha mostrado que la complejidad del universo y, digamos, la armonía da a entender que el universo fue hecho y no se originó al azar. Es decir, las evidencias apuntan de que hay un creador. Y cuando nosotros entramos al terreno de la vida misma, de dónde venimos, primero hay que preguntarse, bueno, o más bien, ¿qué se dice en relación al origen de la vida? Se pensaba que la vida se podría haber originado en nuestro planeta más o menos unos 4.000 millones de años atrás, a partir de materia inerte, a partir de materia no biológica, que las, digamos, partículas atómicas formaron moléculas vivientes, no vivientes, más bien orgánicas, en forma más concreta proteínas, ácidos nucleicos, y que estos en algún momento, por las fuerzas de la naturaleza, por las condiciones de la atmósfera primigenia, lograron unirse, quedar cubiertas por una membrana celular, y finalmente se originó la primera célula viviente, el primer organismo vivo, que sería una bacteria, una simple bacteria, una pequeña, diminuta, invisible a la vista, a la simple vista, ¿verdad? Pero es un organismo viviente. Y después de hablar del origen de la vida, si se estima que la vida se originó a través de este mecanismo, ¿verdad? Voy a mostrar fotos de algunos de los que plantearon esta teoría. Esto también se llama generación espontánea, y los antecedentes más antiguos, por lo menos que yo he encontrado, es en Egipto, en los tiempos justamente cuando Moisés escribió el Génesis. Cuando Moisés escribió el Génesis, los científicos egipcios de ese tiempo, Egipto era un país muy avanzado en la ciencia, creían en la abiogénesis. Ellos pensaban que la vida se podía originar a partir de materia inerte. Es interesante, ¿verdad?, que Génesis justamente habla contra esa idea, pero es una idea que todavía está presente en la ciencia humana. Ahora, si una bacteria logró formarse a partir de materia inerte, entonces tendríamos que preguntarnos cómo, a partir de esa bacteria, llegamos a existir nosotros. De hecho, nosotros estamos hechos de células, pero no de células como son las bacterias. Las células que forman a los seres vivos, que tienen varias células que nos llamamos pluricelulares, estamos hechos de un tipo de células que tienen núcleos, que son mucho más grandes que las bacterias. Entonces, ¿cómo pasó de una bacteria a una célula que tiene núcleo? Y cómo estas células se lograron unir para formar otros seres vivos.
Y allí, ¿verdad? Hay otras explicaciones, otras teorías, y la más conocida, ¿verdad?, es la teoría de Darwin, de la evolución, cómo fueron evolucionando, ¿verdad?, organismos desde el más simple al más complejo, y de acuerdo a esta teoría todos tenemos un ancestro común, es decir, todos venimos de ese primer organismo viviente que apareció en nuestro planeta hace unos 4.000, 4.500 millones de años atrás. Pero vamos a ver las imágenes. Bueno, en el siglo XIX, cuando surge nuestra iglesia, este tema del origen de la vida era un tema de moda. Habían varios científicos que planteaban que habían organismos vivientes que se originaban a partir de materia inerte. Por ejemplo, algunos científicos hacían el experimento de colocar en un cuarto, en una bodega, colocar basura, basura orgánica, qué sé yo, restos de comida, madera y otras cosas, y ellos demostraban que después de un tiempo aparecían ratones. Perdón. Entonces ellos creyeron de que los ratones podían surgir de esos elementos. También el típico experimento que seguramente alguno de ustedes lo vio en la escuela en algún momento, o quizás lo tuvieron que hacer, de colocar un pedazo de carne en un plato, y después de un tiempo aparecen larvas, unas larvitas como gusanitos blancos que comienzan a caminar. Y esa carne, ¿verdad?, obviamente no es materia viva, porque aunque la carne fue parte de un animal en algún momento, una vez que el animal muere, las células mueren, por lo tanto, ya es algo inorgánico, no, o sea, orgánico en el sentido de que se puede descomponer, pero no es materia viva, no hay células vivientes allí. Entonces, ¿cómo surgieron esas larvas? Era una evidencia que se daba en el siglo XIX de que la vida podía originarse a partir de materia no viva, fueran, digamos, células muertas o fuera materia inerte. Pero Lázaro Spallanzani y otros más hicieron experimentos como el típico experimento de colocar una mallita sobre el plato, la carne adentro del plato y encima una mallita que la cubriera, y esas larvas no aparecían. Y bueno, después se dieron cuenta de que en realidad eran las moscas las que se paraban en la carne, comían allí de la carne, se alimentaban y depositaban sus huevos. Y los huevos de las moscas, cuando eclosiona ese huevito, que obviamente no es un huevo del tamaño del huevo de una gallina que lo podamos ver, lo único que podían ver ellos, ¿verdad?, era cuando ya las larvas crecían y comenzaban a arrastrarse, en la etapa larvaria de las moscas. Pero no era, ¿verdad?, generación espontánea. No es que viniera vida a partir de materia no viva. También, ¿verdad? Bueno, hubieron varios experimentos, pero como Spallanzani y otros más demostraron que la verdad es que no venía vida de allí. Este señor Virchow, que fue médico también y científico, y que contribuyó mucho a los descubrimientos al estudio del cáncer, y parte de lo que él descubrió todavía está vigente, pronunció en latín este aforismo que sigue siendo un aforismo capital para la biología moderna. Omnis cellulae es célula. Esto quiere decir, todas las células se originan en células preexistentes. Esto dice este señor, que todas las células, ya no solamente organismos multicelulares como una mosca, un ratón, sino incluso a nivel celular, se originan a partir de células preexistentes. O sea, no hay ninguna forma en que nosotros podamos obtener vida a partir de materia no viva. Y en ese tiempo se hicieron experimentos, por ejemplo, en tubos de ensayo, donde se puso alguna sustancia, una sustancia que no contuviera vida, y después de un tiempo se miraba y se podía ver con los microscopios que existían en ese tiempo,
que habían aparecido bacterias. Entonces, era una evidencia de que las bacterias podían surgir a partir de una sustancia, ¿verdad?, que no tuviera vida. Y esto se podía evidenciar a través del microscopio. Pero vino Louis Pasteur, no sé, aquí lo tengo, Louis Pasteur, e hizo un experimento donde tomó esos tubos de ensayo, pero eran largos y él los dobló en forma de S. Entonces dejó la misma sustancia que colocaban allí los científicos, esperó la misma cantidad de tiempo y nunca se formaron bacterias a partir de esa materia inerte que estaba dentro del tubo. Y es porque él demostró que esas bacterias que aparecían allí en la base del tubo, ¿verdad?, en esa sustancia que habían colocado, no es que se formaron a partir de materia inorgánica, sino que esas bacterias eran bacterias del aire que habían entrado al tubo. En cambio, como el tubo él lo hizo en S, las bacterias no podían entrar y quedaban en la entrada del tubo. Y al fondo, donde estaba la materia propiamente que se había colocado, no aparecían bacterias. Entonces Louis Pasteur, con este experimento, demostró que la vida no podía originarse a partir de materia no viva, no solamente a nivel de seres multicelulares visibles, como una mosca, un ratón, sino incluso a nivel celular. Es decir, esta idea de que una célula se haya originado en nuestro planeta o en otro lugar del universo a partir de la nada, no de la nada, sino a partir de materia, pero materia no viviente, es imposible, científicamente imposible. Y de allí que este señor dice que toda célula viviente se origina a partir de otra célula preexistente. Lo único que la biología ha podido demostrar es que un ser vivo solamente puede provenir de otro ser vivo. Un ser vivo no puede venir de la no vida. En otras palabras, la ciencia, o más bien los que no creen en un creador, no tienen ninguna evidencia como para afirmar que la vida viene de otra parte que no sea un ser vivo. Y bueno, eso fue en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX, en el año 1953, me parece que Alexander Ivanovich Oparin escribió su libro El origen de la vida. Él fue un científico ruso muy destacado, biólogo, físico-químico, matemático, y él hizo experimentos, dedicó gran parte de su vida a hacer experimentos de laboratorio, donde él reprodujo la atmósfera y las condiciones de la Tierra como era supuestamente hace unos 4.500 años atrás. Entonces, con esas condiciones que él reprodujo en la Tierra, él colocó moléculas inorgánicas allí, le aplicó energía y logró sintetizar algunas proteínas. Entonces, bueno, él se hizo famoso, ganó muchos premios, fue muy reconocido, y en ese tiempo, por la década de 1950, fue visto como la respuesta objetiva a lo que Louis Pasteur había logrado echar abajo en un siglo antes. O sea, al parecer Oparin había demostrado que la vida podía originarse a partir de materia no viva. Sin embargo, Oparin existió antes de que se descubrieran los genes. Entonces, él lo que sintetizó fueron algunas proteínas básicas, pero no sintetizó material genético, que es el que tiene la información para que un organismo vivo pueda reproducirse y pueda continuar. Porque aunque se hubiera formado en algún momento, digamos, si se formó todo en forma evolutiva y la Tierra no tenía vida y se formaron algunas proteínas, esas proteínas se podían haber formado, pero esas proteínas no podían reproducirse. Es decir, se habrían formado y habrían muerto. Por lo tanto, ¿verdad? No bastaba con
demostrar que se formaran proteínas solas, sino que había que formar ácidos nucleicos. Bueno, como anécdota, les cuento que cuando yo trabajé por primera vez en un distrito fue en Melipilla, hace ya más de 20 años, y allí nació mi hijo. Y resulta que llegó un pastor jubilado de Estados Unidos, el pastor Mesa, que si hay alguien de allá quizá esté escuchando y lo recuerde. El pastor Mesa trajo una gran biblioteca personal. Entonces, bueno, éramos vecinos y en algunos momentos yo lo visitaba y él me prestó sus libros para que yo los leyera. Y dentro de los libros que encontré del pastor Mesa, tenía el libro de Alexander Ivanovich Oparin, El origen de la vida. No en ruso, obviamente, pero lo tenía en inglés. Y yo lo leí completo de tapa a tapa. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que Oparin era del siglo XX, ya en ese tiempo, hace 20 años atrás, sus experimentos estaban obsoletos. Bueno, pero después vino otro señor, Stanley Miller, que él fue famoso, se hizo millonario con esto. En el año 1953, si no me equivoco, él hizo un experimento en este, digamos, matraz, donde logró colocar unas chispas que le daba energía a los líquidos, las sustancias que él puso allí. Hizo una pequeña trampita abajo para que cuando se formaran las proteínas o las moléculas que él iba a formar, no se destruyeran inmediatamente con las condiciones que supuestamente tenía la atmósfera primitiva, sino que las rescataba allí. Y bueno, supuestamente él logró superar a Oparin. Miller era norteamericano y se hizo muy famoso, pero resulta que sus experimentos tampoco lograron demostrar que se podía formar una célula viviente. Él no formó ni siquiera una bacteria, y ni tampoco, digamos, parte de una bacteria, un organelo de algún, digamos, de alguna bacteria o algún otro tipo de célula. Y hay varios libros modernos que muestran que sus experimentos en realidad no pueden demostrar que hay vida. Al contrario, los experimentos de Oparin y de Miller solamente demuestran que es imposible que la vida se formara por sí sola, aún con la ayuda de científicos del tamaño de ellos. Con todo lo que ellos pusieron e hicieron allí en sus laboratorios para poder favorecer la formación de vida, aún así no se pudo formar vida. Entonces, ya para la década del 1970, por allí, 1960, 1970, ya básicamente no era posible formar vida. Uno de los que lo intentó mucho fue Carl Sagan. Este fue un astrofísico, astrónomo norteamericano muy famoso en el siglo XX, y él se propuso mejorar lo que habían hecho estos dos científicos, Oparin y Miller. Él supuestamente iba a hacer un experimento que lograra demostrar que hay vida, y en Norteamérica, el gobierno norteamericano lo apoyó con todos los recursos, se contrataron los mejores científicos, los más grandes laboratorios, y se dedicó al tema, pero finalmente, ¿verdad?, se transformó como en la burla de Norteamérica, porque nunca logró sintetizar nada. La verdad es que no es posible que se origine la vida a partir de materia no viviente, ni aún en las mejores condiciones. Entonces, Fritz Hoyle, un científico británico muy destacado, él planteó una teoría diferente, en vista de que era imposible de que la vida se formara sin un creador. Él dijo, bueno, la vida vino de fuera de la Tierra. La vida
viene de otro planeta. Y bueno, en ese tiempo también ustedes saben que hubo una fuerte tendencia a creer en los marcianos. Marcianos era porque se pensaba que había vida en Marte, otros creían que la vida podía venir de otros planetas, y se asumía de que había vida en muchos otros lugares del universo, y por lo tanto, ¿verdad? La vida no se podía formar aquí, no estaba en las condiciones, pero sí la vida había venido de otro planeta. Bueno, Fritz Hoyle es también el que demostró cómo se formaba el átomo del carbono. El carbono es el átomo de la vida. Todo organismo viviente es dependiente del carbono. Por ejemplo, nosotros no solo los seres humanos, sino animales, plantas, etcétera, estamos hechos de células. Estas células en su pared y en sus órganos internos tienen proteínas, y las proteínas tienen una estructura de carbono, de átomos de carbono. También nuestras células tienen en su membrana lípidos, y los lípidos ocupan varias funciones dentro de la célula, y también los lípidos, la cadena lipídica, tiene una estructura química de carbono. Y también los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, también tiene una estructura básica de átomos de carbono. En el fondo, la vida depende del carbono. Y este hombre descubrió cómo se podía sintetizar el carbono. Entonces, él demostró que el carbono estaba presente no solo en nuestro planeta, sino en el universo entero. Entonces, él digamos, dedujo que si existía vida en cualquier parte del universo, la vida tenía que ser dependiente de carbono. Por lo tanto, como había carbono en todo el universo, y la vida en nuestro planeta que nosotros conocemos, toda la vida que conocemos, está basada en el carbono, ¿verdad? Entonces él pensó que átomos, digamos, no solo átomos, sino también bacterias o algún ser viviente muy diminuto, bacterias básicamente, pudieron haber venido del espacio exterior y haber colonizado nuestro planeta en algún momento, y esas bacterias lograron prender, podríamos decir, como semillas que fueron sembradas acá, y comenzaron a evolucionar para formar otros organismos vivientes cada vez más complejos, hasta llegar al ser humano que nosotros lo conocemos hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Hoyle, y no solo él, sino varios más, plantearon esta teoría? Porque la verdad es que cuando la ciencia descubre que es imposible que la vida se forme en nuestro planeta, ni ahora ni en el pasado remoto, con ninguna condición que queramos reproducir, y las evidencias muestran que tiene que haber un creador, entonces hay dos opciones: aceptar que hay un creador o inventar otra teoría. Hoyle prefirió inventar otra teoría. Entonces él propuso esta teoría llamada panspermia. Pan en griego significa todo, spermia significa semilla. Entonces se pensó que la vida estaba sembrada por el universo entero. Deben haber muchos planetas con vida. La Tierra es solo uno más, porque si nosotros somos especiales para Dios, si hay un Dios que nos ama, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza, entonces significa que nosotros somos amados por Él. Dios nos creó con un propósito, pero si no hay un Dios, si la vida se originó por azar, entonces la vida por azar se formó aquí, y por azar se formó en muchas partes. O sea, no somos únicos. La vida tiene que estar sembrada en muchos lugares. Y bueno, entonces solamente faltaba construir naves o telescopios poderosos para poder descubrir que había vida en muchas partes más. Y fuera de Fritz Hoyle, muchos científicos de ese tiempo se pasaron a esta teoría, entre ellos Carl Sagan. Carl Sagan
yo tengo ahí uno de los libros de él. Él entonces, cuando ya se dio cuenta que era imposible encontrar, o sea, sintetizar vida en cualquier condición, con cualquier laboratorio, con cualquier, digamos, elemento que pudiera agregar, con todos los recursos que se le dieron, entonces él se volvió panespermista, o sea, adoptó la teoría de la panespermia y abocó el resto de su vida para encontrar vida en otro planeta. Y esto todavía es una tendencia. Hay un deseo del mundo científico de encontrar otro planeta que tenga las condiciones similares a nuestro planeta para que albergue vida. Ahora, ¿por qué se busca un planeta que tenga condiciones similares? Porque Fritz Hoyle demostró que el carbono es la estructura, el átomo que forma la estructura de las moléculas que constituyen los seres vivientes. Y él demostró que el carbono estaba presente en el universo entero. Y por lo tanto, ¿verdad? Para que haya vida en otros planetas, y si la vida de otro planeta vino de otro planeta, esa vida que vino de otro planeta es una vida en base al carbono. De esa manera, entonces, para que un organismo estructuralmente basado en el átomo del carbono pudiera tener vida, tiene que vivir en un planeta que tenga condiciones similares a la Tierra. Por ejemplo, para que pueda vivir un organismo aquí, sea microscópico o sea un ser multicelular, sea animal, vegetal, hongo, digamos, alga marina o cualquier otro organismo viviente, necesita un planeta que tenga ciertas condiciones. Una de las condiciones básicas es que ese planeta tenga agua. Sin agua, un organismo cuya vida está basada o cuya estructura está basada en el carbono no puede existir, no puede subsistir en un planeta que no tenga agua. Entonces, hay que buscar un planeta que tenga agua. Pero además de eso, si se encuentra un planeta con agua y está cubierto con aguas, como era nuestro planeta antes de la semana de la creación, cuando dice allí en Génesis 1:2 que el planeta estaba cubierto de aguas, un planeta cubierto de agua no puede sustentar vida. Para que haya vida, sea marina, acuática o terrestre, tiene que haber un planeta que tenga agua, pero que también tenga tierra. Se necesitan, hay una interdependencia. Ahora, para que ese planeta tenga vida, tiene que tener también o girar en torno a una estrella, como el Sol, porque el Sol proporciona la temperatura adecuada para que podamos vivir. Piensen ustedes que cuando hace mucho frío y está bajo cero, bueno, sufrimos con el frío, ¿verdad? Pero tenemos ropa, tenemos estufas, pero ustedes ven cómo las personas que duermen en la intemperie, muchas de ellas mueren en los días que está bajo cero. Piensen ustedes que en la Antártida no podríamos vivir sin tener tecnología moderna. Y piensen ustedes que temperaturas muy cálidas, por ejemplo, la fiebre puede matar a una persona. Por eso es que cuando pasa de 40 grados de temperatura, digamos, se dan, digamos, medicamentos para bajar la fiebre, o se hace alguna práctica, ¿verdad?, como para que la fiebre baje, porque puede matar las células del cerebro. Bueno, y en realidad de todo el cuerpo, nuestras células no soportan temperaturas tan frías ni tan cálidas. Entonces, un planeta para que sustente vida no solo debe tener agua y tierra, sino que debe estar cercana a un sol, a una estrella que le proporcione la temperatura adecuada. Ni muy cerca, ni muy lejos, porque si está muy cerca la temperatura los quemaría, y si está muy lejos los congelaría. Pero además, ese planeta que gira en torno a ese sol debe tener un tamaño adecuado, porque si tiene un tamaño muy grande o muy pequeño,
tampoco es posible la vida. Y la rotación en torno al Sol debe ser en forma semicircular, casi circular, pero elíptica. Porque si no fuera así, no estarían las estaciones del año. Y sin las estaciones del año, tampoco podría haber vida. Se necesita una época de siembra, de otra época de crecimiento, de cosecha. Entonces, imagínense ustedes que se han encontrado varios planetas en torno a estrellas similares al Sol, pero que tienen una rotación elíptica, pero muy alargada. Entonces significa que cuando está en la parte más larga, más distante, que eso puede durar meses a años, significa que toda vida moriría congelada. Y cuando estuviera cerca de la estrella, la temperatura sería tan fuerte que morirían de calor. Entonces tiene que mantener una rotación elíptica, pero que no esté ni muy cerca ni muy lejos del Sol para que la vida pueda mantenerse. Y no solo eso, sino que no puede haber otro Sol cerca, porque dos estrellas cerca de un planeta ejercerían fuerza de atracción cada una, y bueno, habrían otras crisis. Por otro lado, ese planeta o sistema planetario y ese Sol necesitan estar en una galaxia, porque la verdad es que se ha descubierto que las estrellas y los planetas no existen solos al azar, sino que forman parte de galaxias. Y las galaxias también están organizadas en cúmulos galácticos. Está todo fríamente calculado, pero las galaxias adoptan distintas formas. Una de las más comunes se llama panal de miel, que tiene un centro alrededor del cual giran las estrellas como si fueran abejas. En las galaxias tipo panal de miel no puede haber vida. No están las condiciones para que pueda haber un planeta con vida. Y hay otras formas de galaxias, pero la única tipo de galaxia donde pueda haber un planeta que tenga vida es una galaxia que tenga forma de espiral. Casualmente nos tocó la suerte de que nosotros estamos dentro de una galaxia con forma de espiral, que son las menos, son mínimas. Ahora, esta galaxia con forma de espiral tiene brazos alrededor, un centro con brazos, pero si nuestros sistemas solares tuvieran uno de los brazos, la cantidad de asteroides, meteoritos y otros cuerpos que circulan en el espacio sería tanta que la vida ya se hubiera destruido en nuestro planeta. Entonces tuvimos la suerte de que nuestro sistema solar no está en un brazo, sino al medio de dos brazos, protegida por ambos. Ahora, si nuestro sistema solar estuviera muy afuera, ¿verdad? O muy en el centro, tampoco podría haber vida. Pero además, no podría haber vida si no tuviéramos luna. Si tuviéramos dos lunas, o varias lunas como otros planetas, o ninguna, no podría haber vida. La luna es la que mantiene, digamos, el movimiento de las mareas, que es indispensable para que haya vida marítima. Y de la vida marítima depende la vida terrestre, porque dijimos que hay una interacción. Entonces, se ha descubierto que hay más de 300 características indispensables que si faltara una sola, no podría haber vida. Entonces, cuando se dice que la vida surgió por azar en nuestro planeta, de alguna forma, la ciencia lo único que ha logrado comprobar es que no es posible. Y cuando tratan de escapar a la conclusión de que hay un creador, entonces dicen que la vida viene de otro planeta. Pero pensemos nosotros que además de que no se ha encontrado vida en otro planeta, ni siquiera se ha encontrado agua en otro planeta, que es solo una de las más de 300 características necesarias para que haya vida. Pensemos nosotros que cómo pudo haber viajado un meteorito con bacterias y cómo pudieron soportar las inclemencias del espacio, cómo pudieron llegar vivas acá.
Entonces, todo este tipo de cosas es más difícil concebirlo que concebir un creador. ¿Mm? Bueno, esta es la teoría, ¿verdad? Que de un planeta habitado llegó por alguna casualidad la vida a nuestro planeta y de allí se sembró. Ahora, bueno, aquí les tengo lo que dice uno de los grandes astrobiólogos, es decir, un astrónomo que además es biólogo, con doctorado en Estados Unidos y que ha dedicado su vida a buscar vida en otro planeta. Él dice, la posibilidad de un planeta con todas estas características para la vida es 1 en 10 a la menos quinceava o una milésima parte de una billonésima, 1 dividido por 1000 billones. Con mucho menos probabilidad se descarta cualquier otra afirmación que se pueda hacer o propuesta. Entonces, después de una búsqueda a través de satélites, ¿verdad? Y todos los recursos que tiene la ciencia hoy en día, no se ha podido encontrar ni siquiera dentro de nuestra galaxia alguna posibilidad de que haya vida en otro lugar. ¿Mm? Entonces, la panspermia, que la vida está en todas partes, que no somos únicos, no tampoco sirve. Bueno, les muestro lo que dice George Wall, un premio Nobel en Fisiología y Medicina, que él es ateo y murió ateo. Él dijo lo siguiente: cuando estamos hablando sobre el tema del origen de la vida, solamente existen dos posibilidades. Uno es que la vida empezó de la generación espontánea que conduce a la evolución. La otra posibilidad es que la creatividad sobrenatural es de Dios. No existe una tercera posibilidad. La generación espontánea fue refutada 100 años atrás por Louis Pasteur, Lázaro Spallanzani, Francisco Redi y otros. Esto nos lleva científicamente a una sola conclusión, que la vida empezó como un acto creativo sobrenatural de Dios. No puedo aceptar esto filosóficamente porque no quiero creer en Dios. Entonces, yo elijo creer en algo que sé que no es posible científicamente. La generación espontánea que conduce a la evolución. Bueno, y después tendríamos que preguntarnos si se formó una bacteria en un caldo primigenio en nuestro planeta, o si esta bacteria vino en meteorito, según dice la panspermia, y sembró acá. ¿Pudo haber pasado una bacteria a formar una célula con núcleo, como las células que nos forman nosotros? Esto es lo que se afirmaba, y siempre se afirmó, pero en el siglo XXI he leído los libros de biología cuando hablan de este tema, y ya no colocan las bacterias en el árbol evolutivo de los organismos que tienen células con núcleos. Ya no las consideran como parte de antepasados. Las bacterias ya no son consideradas antepasados nuestros, ni de los peces, ni de las aves, de ningún organismo que tenga células con núcleo. Porque se sabe que no ha habido una evolución de bacteria a un organismo, a una célula con núcleo. Ahora, las bacterias, digamos, son más primitivas evolutivamente que las células con núcleos, por el hecho de ser más pequeñas, no tener organelos, no tener núcleo, tener solo un cromosoma y no muchos, como la mayoría de las células de los organismos, digamos, que le llaman superiores. Las bacterias se llaman científicamente, el nombre científico es procariontes. Pro significa antes, carionte significa núcleo. O sea, la bacteria o procarionte es un nombre evolutivo que significa antes de evolucionar a células con núcleo. Eucarionte significa células con núcleo verdadero. O sea, se estima que las bacterias son anteriores y que son menos evolucionadas, y que de ellas evolucionaron las células eucariontes.
Y hoy en día, como les digo, los libros científicos ya no colocan a las bacterias como antepasados de las células eucariontes, y además se han dado cuenta que las bacterias no son más antiguas, porque en los estratos más antiguos que se han encontrado evidencias de bacterias, hay evidencia de organismos multicelulares también. Y el tema de que las bacterias son procariontes, menos evolucionados, miren lo que dice, bueno, aquí tenemos una célula procarionte o bacteria, y aquí tenemos una célula eucarionte o con núcleo, vegetal y animal. Miren lo que dice el más experto en bacterias a nivel mundial, el doctor Gregory Petsko. Él dice, entre los mitos irreales que algunos biólogos conservan, está la noción que las células procariontes son mucho menos organizadas que las células eucariontes. Mientras más aprendemos de los procariontes, sin embargo, más altamente organizados y complejos parecen ser sus interiores. El punto de vista de las bacterias como bolsos de enzimas y ácidos nucleicos, mientras las células de los mamíferos son modelos de complejidad y sofisticación organizacional, es probablemente más o menos tanto una descripción de realidad como la antigua noción de que la Tierra estaba en la espalda de una tortuga gigante. Las bacterias incluso pueden resultar ser más sofisticadas porque ellas han tenido que hacerlo hecho con un más pequeño volumen celular y menos genes. Bueno, y de una especie pudieron evolucionar todas, como Darwin planteó, ¿verdad? Bueno, yo aquí tengo varias imágenes que no las voy a mostrar, pero les muestro el dibujo. Él planteó esta teoría del árbol de la vida, que de un organismo viviente fueron ramificándose y evolucionando todos los demás. Todos venimos de uno. Hoy en día lo que la ciencia dice, y lo reconocen los libros de ciencia, es que no hay un árbol de la vida. No hay evidencia de que todos vengamos de un mismo organismo más primitivo, sino que al contrario, las evidencias muestran que los organismos vivientes, toda la variedad de organismos vivientes que se conocen hoy en día, están presentes desde el mismo tiempo. Bueno, solamente les voy a mostrar la última diapositiva. Job 12, 7, 9 dice, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? La verdad es que es la única posibilidad de que haya un creador. No dedicamos tiempo a analizar Génesis, pero cuando analizamos Génesis y vemos lo que dice el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, es impresionante las evidencias, o más bien las afirmaciones que se hacen allí, cómo calzan con los datos científicos que se tienen acerca de la vida. En mi libro yo dedico un par de capítulos para analizar cada uno de los días de la creación. Ahora, hay muchos otros detalles, bueno, no vamos a mencionarlo, pero la verdad es que esto es solamente una muestra de la evidencia que tenemos y que la misma ciencia ha logrado descubrir de que no es posible que la vida venga o se haya originado sin un creador. Voy a mostrar solo una cita que a mí me impactó porque acá, cuando yo estudié medicina, cuando me fui a estudiar medicina, nunca había estudiado química, física ni biología, porque había estudiado en un liceo comercial. Entonces, un profesor de biología adventista me recomendó que comprara este libro de Villers, Solomon, Berg y Martin, un libro grande de 1500 páginas que se me quedó en Argentina. Lo leí de tapa a tapa y lo memoricé prácticamente en 15 días. Y cuando, bueno, el libro desde la primera página, este libro dice que nosotros evolucionamos y que no hay un creador, que Génesis es un mito. Pero miren lo que dice cuando habla sobre la evolución. Dice, hay un ruido allí, Sergio Contreras, dice este libro,
todos los aspectos de la teoría sintética, que es el nombre actual de la teoría de la evolución, se han probado y verificado a nivel de población y subespecie. O sea, este libro está diciendo que siempre con el optimismo de que la evolución es un hecho, dice que todos los aspectos de esta teoría se han probado y se han verificado. Pero esta letra chica, que podríamos decir que no todos van a entender este lenguaje, se han probado y verificado a nivel de población y a nivel de subespecie. Esto también le llaman microevolución. Esto significa que dentro de una especie puede haber variación. Por ejemplo, mi hijo puede ser un poco distinto a mí. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor es más alto que yo, es más delgado que yo. Digamos, mi hijo menor tiene el pelo más claro que yo. Tenemos algunas diferencias. Pero el hecho de que de una especie surjan descendientes con alguna variación, eso no prueba la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución nos dice dos cosas: que la vida viene de materia no viva, y las evidencias dicen lo contrario. En segundo lugar, dice que de un solo organismo primitivo evolucionaron todos los organismos que tenemos hoy. Pero al contrario, aquí dice que todo esto se ha probado, pero solo a nivel de población y de subespecie. O sea, dentro de una misma especie, no que una especie se convierta en otra. Luego dice, sin embargo, debe insistirse en que la teoría sintética, es decir, la teoría de la evolución, en su relación con los aspectos macroevolutivos. Macroevolutivo significa que un mono en algún momento de la historia pudo haberse convertido en hombre, o que un pez en algún momento de la historia pudo haber evolucionado en reptil. Estos acontecimientos macroevolutivos que postula que es la esencia de la teoría de la evolución, dice, de hecho, no ha sido probada. Este aspecto de la teoría de la evolución no ha sido probada. Algunos biólogos se cuestionan acerca de si la adaptación es tan significativa en la evolución de taxones superiores como lo es en la microevolución. Bueno, esto de la microevolución, de que haya variación dentro de una especie, pero no para transformarse en otra, esto hoy en día, porque este libro era la edición del año 96, la microevolución al año 2021, también se ha probado que no es posible. O sea, no es posible la evolución ni a nivel macro y ni siquiera a nivel micro. Tengo citas también, en mi libro también las tengo, de libros de ciencia, donde se reconoce que no es posible la evolución ni a nivel macro ni a nivel micro. La única posibilidad es que haya un creador. Y por eso creo en Dios. Muchas gracias, hermanos. Amén, hermano. Amén. 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 Qué impresionante, ¿verdad? Creo que no hay palabras como para describir todo lo que hemos logrado escuchar. Ojalá pudiésemos tomarlo y guardarlo aquí en nuestra mente y que no se borrara y que cada una de las palabras y conceptos quedaran. Más allá de eso, tenemos la certeza. Ya están terminando. Ya, Juanjo, ya. Y tenemos la certeza de en quién creemos. Así es que la naturaleza y todo. ¿Verdad? Se escucha mucho ruido, así que todos silencian sus micrófonos para finalizar esta. Ricardo Araya, y vamos a compartir un cantito para finalizar la reunión y obviamente agradecerle a usted, doctor Héctor Urrutia, por su tiempo, por su dedicación, por esa tremenda exposición. Amén.
Vamos a cantar el himno Alma bendita, que fue el mismo himno que cantamos al comienzo. Así que le invito a que todos puedan silenciar sus micrófonos para que podamos escuchar y también cantar este himno en nuestros hogares. Sí, perdón. Doctor, ¿nos puede despedir? Amén. Por favor, en oración. Sí, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque las evidencias son contundentes de que tú existes, eres nuestro creador, tú te revelas a través de tu palabra, te manifiestas en la historia, te manifiestas en nuestras vidas. Señor, te queremos pedir que tú obres en las vidas de aquellas personas por las cuales se está orando. Vi que en el chat se hicieron varios pedidos de oración. Te rogamos, Señor, que tú intervengas, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, a tu sabia decisión. Y también, Señor, danos tu bendición en esta noche, que mañana podamos continuar reuniéndonos. Y te pido también que tú mañana me des un poco más de tiempo para preparar mejor el tema. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos huérfanos, sabemos que tenemos un creador, alguien que pensó en nosotros antes que existiéramos, alguien que preparó este mundo con amor para que nosotros pudiéramos habitarlo y que al mismo tiempo tiene un plan para que volvamos al Edén y volvamos a tener vida eterna y volvamos a estar con nuestro Dios cara a cara. Te agradecemos, Señor, por estas maravillas y te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordarles que la invitación va a ser la misma durante todos estos días. Así es que si ustedes quieren invitar a alguien, a veces nosotros no sabemos cómo explicar, pero tenemos aquí la tremenda oportunidad de que un experto nos va a hablar, entonces sí podemos compartir con nuestros amigos, familiares, vecinos, qué sé yo. Aprovechemos la oportunidad de compartir el link, va a ser el mismo durante todos estos días, así es que le esperamos, muchas gracias, y esos pedidos de oraciones van a estar copiados también en un cofre de oración que vamos a estar orando
de forma continua. Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana si Dios quiere. Que descansen. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Chao, un gusto verles. Bendiciones, pastor. Buenas noches, muy interesante, gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Cállate, Pepe. Está en la tele. Chao. Chao, tío Pepe. Hoy la fiesta. Cállate. Cállate. Ah, ya terminó.